Los rollos del Mar Muerto son uno de los tesoros arqueológicos más importantes que tiene la humanidad en nuestros días. Y estos textos estuvieron bajo el cuidadoso resguardo del curador Adolfo Reutemann, quien hoy, en entrevista para Enlace Judío, nos presenta su libro Curator, en el que nos explica qué es ser un curador y nos revela cuál podría ser el hallazgo arqueológico más importante en la historia del pueblo judío. Hola Adolfo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu tiempo para Enlace Judío. Un gusto, Nadia, de estar aquí presente. Estás sacando a la venta un libro maravilloso que se llama Curator. Vamos a hablar del tema, pero sí quisiera dejarlo un poquito para después, porque es que, Adolfo, tú has sido curador de los rollos del Mar Muerto por 30 años. Y este es quizá el tesoro arqueológico más importante que tiene el pueblo judío. ¿Nos podrías explicar un poquito qué son los rollos del Mar Muerto, cuándo se descubren y por qué son tan importantes? Bueno, solamente haría una pequeña corrección, Nadia. No es quizás, es el tesoro arqueológico más importante del pueblo judío a nivel mundial. Bueno, muy sintéticamente, los rollos o manuscritos del Mar Muerto son unos documentos hallados entre 1947 y 1956 en 11 cuevas próximas a un lugar llamado Qumran. Qumran se encuentra en la costa noroccidental del Mar Muerto, a unos 40 kilómetros al este de Jerusalén. Y en esas cuevas se hallaron aproximadamente, sea gracias a beduinos o arqueólogos, unos 25.000 fragmentos de manuscritos, muy pocos, podemos decir, en un buen estado de preservación. Y en las manos tenemos aproximadamente hoy 1.000 documentos de hace 2.000 años atrás, la mayoría escritos en hebreo, una minoría en arameo y una muy pequeña cantidad en griego, la mayoría escritos en cuero de animal y algunos en papiro. Y la fama mundial de estos manuscritos es primero porque entre ellos se encontraron los manuscritos de la Biblia hebrea, es decir, el testimonio físico de la Biblia hebrea más antiguos del mundo. Aproximadamente un cuarto de esos 1.000, un poco más de 200. Y además de eso encontramos una gran variedad de escritos, en algunos casos conocidos y en otros casos no conocidos, de los judíos hace 2.000 años atrás, cambiando toda nuestra perspectiva del judaísmo antiguo. Maravilloso, por eso son un gran tesoro. Hace algunos años te entrevisté, Adolfo, y te pregunté qué superaría este hallazgo arqueológico tan importante. Y tú obviamente mencionaste el Arca de la Alianza. Fíjate que nosotros en Enlace Judío, en los comentarios de nuestros videos y demás, encontramos que hay mucha curiosidad sobre el tema del Arca de la Alianza. Tú eres un arqueólogo de gran autoridad, así que ¿quién mejor que tú para contestar esta pregunta? Sé que hay muchísimas hipótesis de en dónde puede estar el Arca de la Alianza. Se ha hablado que en el Vaticano, o que en túneles escondidos debajo de Jerusalén, o que en Etiopía. Desde tu punto de vista tan académico y profesional, ¿cuál es la hipótesis más plausible de la ubicación del Arca de la Alianza hoy en día? Mira, lo único que te puedo decir es que desde el punto de vista estrictamente de la evidencia histórica, nosotros dejamos de oír sobre el Arca de la Alianza para finales de la época del primer templo, incluso antes de la destrucción del primer templo por los babilonios. El profesor Menahem Aran, un muy prestigioso biblista ya fallecido en la Universidad Hebrea de Jerusalén, sugirió en su momento que el Arca de la Alianza, que según la tradición bíblica había sido colocado en ocasión de la inauguración del Templo de Jerusalén por Salomón en el Santo de los Santos, en el Santo Santorum o el Dvir, como lo conocemos en hebreo, esa última sala, habría sido sacado del Templo de Jerusalén en ocasión de la reforma hecha por el rey Manasés de Judá. Eso simplemente es una hipótesis, es decir, no tenemos ningún testimonio de eso, e introduciendo en este caso culto o prácticas idolátricas dentro del Templo de Jerusalén. Lo que es claro es que no se vuelve a hacer mención
del arca en ocasión de la destrucción. Tampoco, por ejemplo, el profeta de la época, el gran profeta Jeremías, hace referencia al arca. Y cuando se habla de la restitución de los artefactos sagrados en época de Ciro el Grande, cuando le da la posibilidad a los judaítas que retornen de Babilonia para reconstruir el templo de Jerusalén, nunca se vuelve a hacer mención del arca. Por lo tanto, desde entonces y hasta ahora, el tema del arca ha pasado a ser un tema legendario, ¿sí? Ya en las fuentes antiguas también se hace alusión a los tesoros del templo, en algún lugar, digamos, escondidos, ¿sí? Ya, como dije, desde la época antigua. Y obviamente, como decís, tenemos esas tradiciones sobre la posibilidad de que se encuentre en Etiopía o se encuentre en el Vaticano. Como le digo muchas veces a mis alumnos, nosotros los historiadores no sabemos dónde está el arca, pero el que lo sabe es realmente Spielberg. Steven Spielberg 100%, con sus documentales, etcétera. Bueno, pues qué orgullo que fuiste durante 30 años el curador del tesoro más importante arqueológicamente hablando del pueblo judío, que fueron los rollos del Mar Muerto, y ahora eres curador emérito. ¿Cuál es la diferencia, Adolfo? Bueno, lo que significa, primero formalmente, yo ya no formo parte del staff del Museo de Israel. Yo llegué a la conclusión que después de 30 años, dado que desde el punto de vista de la ley israelí, a mi edad de 67 años es el momento de que uno se jubile, y pensé que en vez de que sea el fin, sea el comienzo de algo. Es decir, fue, como dije, el fin de una época de mucha creación en donde pude, obviamente, desarrollar estrategias museológicas, exhibiciones en Israel y en el exterior, publicaciones, viajes, la posibilidad de conocer mucha gente, incluso personalidades mundiales, desde el entonces príncipe y hoy el rey de Inglaterra, el príncipe de Luxemburgo, el rey de Bélgica. Pero lo que yo quería, a decir verdad, era recuperar mi libertad. Es decir, la posibilidad ahora de no depender de ninguna institución y que yo pueda decidir precisamente qué camino seguir. Prueba de ello fue que casi con el retiro mío del museo, abrí mi propio canal de YouTube, eh, con la posibilidad de poder llegar ahora al público sin tener que pedir permiso, sin tener que alguien tenga que rever los materiales que yo subo, porque obviamente en ese caso lo haría en mi condición de curador del museo y ahora la responsabilidad es estrictamente mía. Por ejemplo, pude aprovechar una gentil invitación que me había hecho el Colegio de México, como bien sabes, una institución tal vez la más prestigiosa de México a nivel académico en el mundo hispano, con la posibilidad de venir como profesor visitante, cosa que yo no podía hacerlo estando en la oficina. Así que eso es lo que me trajo aquí a México y paralelamente poder también estrechar mis vínculos académicos con otras instituciones. Ahora que estoy en México, estoy dando un curso de maestría para el Departamento de Filosofía de la Universidad Panamericana sobre Filón de Alejandría, cosa que no podía hacer cuando yo venía simplemente a México por el término máximo por ahí de 2 semanas. Entonces, esta era una oportunidad muy grande y por eso pensé que ahora puedo empezar los proyectos académicos que quiera, las investigaciones que quiera, enseñar donde quiera. Y bueno, el precio fue dejar mi cargo para recuperar mi libertad. Pues en buena hora en esta nueva etapa de tu vida. La verdad es que yo en lo personal te conozco como escritor, leí Del Tabernáculo al Templo, un libro maravilloso que es un viaje en el tiempo y bueno, que nos permite conocer mucho de aquel pueblo hebreo que todavía estaba camino a Canaán, a lo que se llamaba Canaán. Así que ahora quiero preguntarte, ¿de qué trata este libro nuevo tuyo que se llama Curator? ¿Qué encontramos en sus páginas? Mira, el libro Curator, que es como se llama el cargo de aquel que tenía la responsabilidad de cuidar o curar algún tema, en este caso, como curador en español de una colección en un museo, tiene un subtítulo que se llama El legado de Adolfo Reutemann. Tengo que aclarar que
Este libro no fue mi iniciativa, fue justamente uno de mis seguidores que al oír el anuncio oficial que me voy a retirar del museo, se puso en contacto conmigo diciéndome que es cierto que hoy la gente mucho me conoce, pero él dijo, ¿qué va a pasar, Adolfo, dentro de 10 años con la nueva generación? Que ya no estuvo en contacto con los proyectos tuyos, que no te conoce en persona. ¿Cómo van a saber sobre los proyectos que llevaste a cabo, sobre tus investigaciones, sobre tu desarrollo como profesional? Y el argumento, digamos, que terminó convenciéndome es que por ahí mi experiencia de vida podría servir de inspiración a otra persona, a otro joven que por ahí piensa que este tipo de cargos están muy alejados de su realidad, y contar como mi experiencia de vida de alguien que nació en un barrio común en la ciudad de Buenos Aires, de una familia común, sin relaciones políticas, sin, digamos, una educación en Harvard o Cambridge o Yale, ¿sí? Me formé en la Universidad de Buenos Aires y después hice mi carrera académica, sí, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, lo que me permitió ir avanzando en el conocimiento y en mi desarrollo académico. Y de alguna manera, eh, la experiencia de vida como curador, como investigador, como difusor del tema, podía interesar a la gente. Y así salimos al camino. Para mi gran sorpresa, porque obviamente todo proyecto siempre tiene un costo financiero, eh, yo conocía gente que conocía a través de mi función como curador, pero nunca me había dirigido a ellos para solicitar algún tipo de patrocinio en un proyecto personal y no, en este caso, institucional. Y para mi gran sorpresa, todos dijeron que sí. Es decir, significa que la gente vio que era un proyecto genuino, legítimo y que tenía razón de ser. Y el proyecto, gracias a Dios, ya es concreto. El libro ya existe. Aquí está. Este es el libro. Yo lo recibí aquí, estando en México por primera vez. Estamos esperando el envío. Y como México jugó un papel muy importante en mi vida, desde el punto de vista del desarrollo profesional, con instituciones como la Universidad Hebraica, la Universidad con la Iberoamericana, como dije también con el Colegio de México, etcétera, me pareció que era un lugar ideal para poder hacer el lanzamiento de este libro, que se llevará a cabo aquí en la Ciudad de México el día 9 de abril próximo a las 7 horas. Adolfo, lo vamos a leer sin duda, vale muchísimo la pena. Ahorita en unos momentos te quiero preguntar en dónde lo podemos encontrar, pero antes dime, lo más interesante desde tu punto de vista que el lector va a encontrar en ese libro. ¿Cuál es el dato, la anécdota, el conocimiento más interesante que hay en esas páginas? Mira, en cuanto a anécdotas, hay muchas, obviamente, em, porque 30 años me dieron la posibilidad de vivir muchas experiencias, ¿sí? Con como dijiste, uno de los tesoros más grandes, ya no del pueblo judío, sino realmente de la humanidad. Yo lo que diría que lo que hay en ese libro es una auténtica eh, sensación de entusiasmo. Es decir, durante 30 años creo que no haber perdido la frescura y en realidad la emoción de haber asumido un cargo que siempre tuve, mi sensación de que era un verdadero privilegio llegar a eso. Es decir, no me considero nadie especial, hice creo, una buena carrera académica y por eso también me eligieron. Y después creo haber también desarrollado proyectos muy importantes. Uno de ellos, por ejemplo, fuimos los primeros en el mundo que colocaron los rollos del Mar Muerto en la plataforma online Google. Es decir, lo que realmente transformaron los rollos aquí en un tesoro universal, literalmente. Creo que algunas de las exhibiciones mostraron una estrategia novedosa como presentar los rollos del Mar Muerto, no solo conectándolos con temas arqueológicos, por ejemplo, como fue en su momento con el Templo de Jerusalén, sino también
a veces desde una perspectiva totalmente novedosa. La última exhibición que hice en el museo, y fue un poco antes de la pandemia, en el 2019, fue conectar uno de los rollos del Mar Muerto específicamente, que son los escritos enóquicos, la figura de Enoc, esa tan misteriosa de la Biblia hebrea, con el primer astronauta en la historia del Estado de Israel, Ilan Ramón, que lamentablemente falleció en el malogrado viaje del Columbia, porque hice la conexión entre Ilan Ramón, que como dije fue el primer astronauta israelí en el espacio, y la tradición enóquica que lo presenta Enoch como una persona que viajó por el cosmos, por el universo. Y en este caso fue una manera totalmente original de presentar la figura de Enoch. Entonces, yo lo que diría que lo que me gustaría que la gente pueda aprender de la lectura es que tienen que creer en ellos, y tener confianza en lo que ellos pueden dar, en lo que ellos pueden llegar a ser, y obviamente el resultado de muchísimo trabajo y algo que muchas veces no depende de nosotros, la suerte. Pero como decimos en Israel, hay que ayudar a la suerte. Yo hice mi trabajo y en este caso el destino me ayudó para poder llegar a donde llegué. Pero otra vez, yo veo aquí que solamente es el final de una era, pero el comienzo de otra era, que espero que también me dé nuevas satisfacciones. Así será, estoy segura de eso. ¿En dónde podemos encontrar tu libro, Adolfo? Bueno, mira, el Instituto Shalem, que por cierto es una institución online aquí de enseñanza, aquí en México, que como parte de esta nueva etapa mía, con mi llegada a México, me nombraron el director académico de los proyectos del instituto y que nosotros próximamente vamos a llevar a cabo el primer Congreso Internacional de Religiones Abrámicas online entre los días 26 y 27 de abril en México. Entonces, este instituto es el que se encarga de la venta y la distribución de aquí para México. Yo te voy a enviar el link y entonces vamos a poder dar a la gente precisamente la dirección para la preventa, como siempre se hace en estos casos, esperando que mucha gente encuentre interés, porque en última instancia fue hecho para las personas de buena voluntad que quieren encontrar inspiración y por ahí eh, conocer algunas de las historias del ahora ex curador de los rollos del Mar Muerto. Finalmente, Adolfo, ¿qué tiene que gustarle a una persona para que termine siendo curador? ¿Cuáles son las habilidades y cuáles son los gustos particulares que tiene que tener para que su camino sea ese? Esto con la finalidad de ayudarle a estos jóvenes que les gusta el arte, pero no les queda muy claro el camino. Yo lo que diría es que en lo personal lo que tiene que pensar esta persona, y es la gran pregunta, ¿qué quiere hacer con su vida? Y en este caso las consideraciones, cómo lo va a ver su familia, qué van a pensar los padres, si se va a poder ganar de dinero con eso, si va a poder mantener una familia, eh, yo creo que tiene que pasar a un segundo plano. Eh, yo me acuerdo que mi finada mamá me decía siempre que había dos cosas que uno no tenía que equivocarse, con la pareja que uno va a decidir vivir su vida y otro con la profesión. Eh, yo en realidad daría una versión mejorada y digo, con la pareja, uno muchas veces no depende de uno, obviamente, ¿sí? Porque hay otro 50% y además uno pasa un tiempo con su pareja a lo largo de la vida, pero con la profesión, buena parte del tiempo está dedicado a su profesión. Y creo que es realmente una vida miserable aquella persona que va con desgano el trabajo, solamente fijándose cuándo termina la hora de oficina o de cualquier profesión, esperando solamente que llegue el fin de semana para tener algunos minutos de libertad. Yo, por ejemplo, puedo decir que la dicha mía fue que a mí me han pagado durante 30 años para hacer lo que siempre quise hacer, que es estudiar, que es crear. Y el trabajo, mi posición me dio la plataforma para poder desarrollarme. Así que en ese sentido, mi única recomendación es que crean en ellos, que no se dejen
llevar aquí por otras consideraciones y que sean fieles a lo que ellos creen. Claro, claro, si te gusta la historia, si te gusta la arqueología, el arte, si te gusta viajar al pasado, con esos viajes tan tremendos y extensos que hace un curador, pues quizá ese es el camino. Muchísimas gracias, Adolfo, por tu tiempo. Te deseo mucha suerte, mucho éxito, que sé que lo tendrás en este libro que es como un nuevo hijo para ti. Que Dios te bendiga y seguimos siempre en contacto. Gracias, Nadia. Muchísimas felicidades y por darme esta posibilidad de llegar al público por medio de Enlace Judío. Muchísimas gracias. Dios te bendiga y Shabbat Shalom. Gracias, hasta la próxima. Adiós.